Esta es la historia de las amenazas globales que acechan a la humanidad y de cómo la organización autoproclamada garante para la paz y la seguridad del mundo y el desarrollo del planeta Tierra se nos presenta como única capacitada para enfrentar el problema de nivel mundial. Nos referimos a Naciones Unidas. ¡Detente! ¡Alto! ¿Qué referencias tenemos de Naciones Unidas para confiar que esta organización está capacitada para resolver graves amenazas que acechan a la humanidad? En la serie de vídeos que podéis ver en este mismo canal, desde la ONU sin compasión, comprobamos cómo Naciones Unidas no ha cumplido absolutamente ninguno de los objetivos prioritarios para los que fue creada: acabar con las guerras, acabar con la pobreza, fomentar el desarrollo de los países pobres del planeta, lograr un comercio justo. Ninguno de estos objetivos ha sido cumplido. Y en la serie de vídeos de este mismo canal, sin compasión con los responsables de perpetuar guerra y deuda, comprobamos que todos aquellos que han colaborado con Naciones Unidas para conseguir esos objetivos prioritarios para la humanidad han sido cómplices. Pero aquí tenemos a Naciones Unidas, que se presenta como única capacitada para enfrentar esa amenaza global contra la humanidad. ¡Detente! ¡Alto! ¿Pero de qué tipo de amenaza estamos hablando? De una amenaza de tal magnitud que presentaría enemigos a los que no podríamos enfrentar solos o como naciones, lo que nos obligaría a otorgar nuestro consentimiento a nuestros gobiernos para que realicen ese gran pacto mundial, donde la soberanía sobre nuestros entornos se delegaría ante una gobernanza global, cuyo órgano ejecutor sería la máxima autoridad que tuviera que tomar decisiones sobre cómo enfrentar dicha amenaza por encima de las gentes, los pueblos y las tierras. La ONU quiere un pacto mundial por el clima que le otorgue una gobernanza global, porque el objetivo real de esa emergencia climática planetaria sería obtener esa gobernanza global. Por eso llevan 50 años con las amenazas del clima, porque esta es la madre de todas las causas. Esta es la que le daría a Naciones Unidas esa gobernanza global de un plumazo. ¿Por qué el cambio climático es tan importante? Porque el clima sería la causa ideal. Afecta a todos por igual y además no tiene fronteras. Y si nos paramos a pensar, todo lo que nos rodea, absolutamente todo, está relacionado con el clima. Alimentación, vestido, energía, costumbres, organización social, formas de construir, infraestructuras, fiestas, relaciones sociales, recursos naturales, agricultura, ganadería, todo. El clima cumple como causa para una gobernanza global. Todos los que proclaman esta emergencia climática nos están diciendo que es necesario ese gobierno mundial que controle los peligros derivados de la mala gestión sobre el clima que podrían hacer algunos países y que podrían poner en riesgo a todos los seres vivos del planeta, y la solución viene a través de otorgar a nuestros gobernantes la capacidad de hacer ese pacto global, delegando toda nuestra soberanía sobre nuestro entorno en esa autoridad única mundial. Por eso el clima es la causa perfecta para obtener esa gobernanza global. Por ello, antes de decir sí a esa emergencia climática, sí a ese pacto mundial, deberíamos tener certeza de que este problema que se nos está presentando es real y, por tanto, esa gobernanza global es necesaria. Lo primero que debemos hacer es separar la propaganda de los datos científicos inapelables que, de existir, avalarían esa emergencia climática sin lugar a dudas. Usaron propaganda en guerras, revoluciones, pandemias, terrorismo. ¿Por qué no la iban a estar usando en esta emergencia climática planetaria? Porque la propaganda no consiste en hacer cartelitos o bolsonear panfletos, como creen algunas. Estamos hablando de algo mucho más serio. La propaganda es dañina para nuestras mentes y pretende manipular nuestras decisiones. ¿Cuál es la definición de propaganda? La difusión o divulgación de información, ideas u opiniones de carácter político, religioso, comercial, científico, con la intención de que alguien actúe de una determinada manera, piense según unas ideas o adquiera un determinado producto. Nuestros gobernantes quieren que pensemos que estamos en emergencia climática planetaria. Quieren que actuemos pidiendo que ellos puedan hacer un pacto global. Quieren que compremos esa gobernanza global. Toda propaganda fija en la mente de los individuos al malo malísimo, al enemigo que puede provocar que esa amenaza formidable se podría convertir en una realidad. Los nazis, el malo malísimo de la guerra contra el terrorismo, Osama Bin Laden, el malo malísimo de los dictadores que exterminan a sus propios pueblos, Gaddafi, el malo malísimo coronavirus y el malo malísimo Putin. ¿Quién es el malo malísimo aquí? Pues el cambio climático. Cuidado.
que este es un apunte muy importante. El cambio climático significa que el malo malísimo somos nosotros, somos los seres humanos. En esta emergencia climática planetaria la jugada es perfecta. Mi nombre es Trevor Slattery. ¿Qué es? Un señuelo, un doble, ¿verdad? ¿Qué? ¿Como un doble? No, claro que no. No, en la cara no, soy un actor. Tienes un minuto de vida, aprovéchalo. Es falso. El mandarín, sí, solo actúo. ¿Y qué haces aquí? Algo hemos aprendido haciendo los programas de Desmontando a Babylon, y es que ese enemigo ideal, ese malo malísimo, podría ser real, pero también puede ser creado. Así terminé haciendo cosas Actors crisis, los actores de crisis. que no se deben hacer. ¿Y luego? Y luego, ellos me ofrecieron el papel un día y conocían mis gustos. ¿Te ayudarían a dejar de consumir? Querían darme más y me dieron este palacio, cirugías plásticas costosas y resulta que él necesitaba que alguien se adjudicara unos accidentes con explosiones. ¿Él? ¿Killian? Killian, Él te creó. exacto, él fue. Se inventó un terrorista. Sí, lo ideó su tanque de ideas. La patología de un asesino serial. La manipulación de la iconografía occidental. Lo han dicho todo ellos dos. Se inventó un terrorista. Lo ideó su tanque de ideas, su think tank, su tanque de pensamientos. Se usó la patología de un asesino serial. Y se manipuló la iconografía occidental. Se puede decir más alto, más largo, pero tan claro, así se crea un falso enemigo. Y una vez creado el falso enemigo, pues llega la propaganda style, las técnicas de propaganda, que no es más que psicología aplicada a las masas, con las que se lograría implantar en la gente la falsa percepción de ir camino a un desenlace apocalíptico para la humanidad. Y entonces llega la jarta de mensajes. Una y otra vez escuchamos en los medios de comunicación esos mismos mensajes que al final germinan en nuestra mente. Por eso decimos que la propaganda es dañina para nuestras mentes, porque comenzamos a tomar como propias ideas que son sugeridas desde esos más medios. Al interiorizar esta idea, aceptaremos que el problema existe y comenzaremos a pedir esas soluciones influenciados por las noticias alarmistas que nos ofrecen los contenidos de los más medios, que es la única fuente de información para la gran mayoría de la gente. Quien usa la propaganda sabe que tarde o temprano va a quedar fijado en nuestra mente ese famoso mecanismo de identificación. ¿Qué significa? Que nos identificamos con la información, que hay un grave problema y nos alineamos como peones a disposición de una parte del sistema. Desde ese momento seremos los buenos, formaremos parte del colectivo que está pidiendo que se haga ese algo que se nos está proponiendo porque creemos que es lo mejor para todos. Cuando oigáis hablar de la emergencia climática planetaria, si se está utilizando la propaganda, escucharéis uno de estos dos mensajes. O no hay tiempo o no hay futuro. Los mensajes de no hay tiempo te están diciendo actúa, hay que hacer algo. Claro, solo tenemos una opción, la que nos da el Pacto Global. Y cuando el mensaje es no hay futuro, bueno, tenemos dos ejemplos muy claros. ¿Quieres que tus hijos sean nazis? ¿Quieres que tus mujeres sean violadas y asesinadas por los japoneses? Se genera el miedo y el temor en los individuos y así se puede llevar al pueblo a un estado de indefensión. De esta manera la gente aceptaría la única solución que hay porque queremos que el problema se solucione ya. Estamos en emergencia, actúa, ya, no hay tiempo. Osos polares o petróleo, decide. No hay planeta B, no hay futuro, porque si no actúas serás culpable de lo que venga. Y así llevamos 100 años con el mismo cuento de Navidad. A Santa Claus le pedían bombas para la Primera Guerra Mundial y en el 2020 le pedían vacunas. Es peligrosa la propaganda porque cuando la gente cae en ella no solo acepta esa solución o ese problema, sino que encima exige a los demás que también lo acepten. Porque si no aceptas pensar como todos y hacer lo que hacen todos, si cuestionas los argumentos y datos que dan los salvadores del pueblo, entonces serás señalado como burro, criminal, negacionista, antivacuna. ¿De quién es la ausencia? Es la tuya. Serás el enemigo público número 1 y la comunidad se lanzará sobre ti. Serás considerado parte de esa amenaza global. No hemos oído recientemente en muchos más medios. Habría que matarlos a todos por el bien de todos.
Es peligrosa la propaganda porque hemos dicho que utiliza técnicas de psicología para manipular la mente. Y dice la psicología que cuando alguien intenta infundirnos miedo, hacernos sentir culpables y meternos prisa a la hora de tomar una importante decisión, lo que en realidad está ocurriendo es que se nos está manipulando mentalmente. Así que cuando una organización, un mass media, una institución, un organismo, un think tank, un gobierno intenta infundirnos miedo, hacernos sentir culpables y o meternos prisa para que apoyemos una causa o una ley, está manipulando nuestras mentes. Estamos siendo acosados. Cuidado, porque comprender el significado de frases como esta de George Orwell podría hacer que fueras visto una amenaza contra la comunidad, así que no la leas por si acaso la entiendes. Emergencia climática planetaria, año 2021. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirma que la humanidad le ha declarado la guerra a la naturaleza. Año 2019. Las ONGs medioambientales sacan a todo el mundo a la calle. Entre las ONGs que solicitan esta declaración de emergencia climática están Fridays for Future, Extinction Rebellion, World Wildlife Fund, Greenpeace. La Unión Europea, en noviembre de 2019, aprueba la declaración de emergencia climática. La emergencia climática se declaró por el Congreso de España el 11 de septiembre de 2019, 16 días antes de la gran manifestación donde todo el pueblo salió a la calle a pedir que se declarara la emergencia climática. Ahí tenéis el eslogan: Emergencia Climática 2019, 27 de septiembre, huelga mundial por el clima. Oficialmente, España ha aprobado la declaración de emergencia climática con fecha 21 de enero de 2020, antes de la pandemia por COVID-19. ¿Por qué declara el gobierno de España la emergencia climática que va a salir a pedir el pueblo 16 días después? Pues porque quienes lo piden no son el pueblo y ni siquiera son las ONGs verdes. Quienes lo piden son poderosos como Iberdrola y el BBVA. Los dirigentes de las ONGs más importantes del mundo, curiosamente, están de acuerdo con lo que piden los todopoderosos dueños de la economía. Lo que nos debería de llevar a una sencilla reflexión. ¿Por qué dos empresas de dos sectores como Iberdrola y BBVA aceptan y desean y promueven esta emergencia climática y esta Agenda 2030, teniendo en cuenta que se habla de un cambio de sistema energético y de un cambio de sistema financiero? Aquí hay gato encerrado. Schrödinger, aquí sí hay gato encerrado porque huele. Aquí huele como a mierda. Una vez que hemos dado esta alerta por propaganda en la campaña Emergencia Climática Planetaria, vamos a entrar en faena. Esta es la historia de las amenazas globales que acechan a la humanidad y de cómo la organización autoproclamada garante para la paz y la seguridad del mundo y el desarrollo del planeta Tierra, se nos presenta como única capacitada para enfrentar el problema de nivel mundial. Nos referimos a Naciones Unidas. Y hasta aquí puedo leer. En el próximo episodio conoceremos la primera amenaza formidable que acechaba a la humanidad allá por 1970. Planeado, la siguiente guerra y el siguiente atentado. Hay una verdad que no nos han contado. Crean a los buenos, también crean a los malos. Yo no sé si te has enterado de que en los países estamos arrodillados. ¿Quién nos ha encerrado en esta granja pa' humanos? ¿Quiénes son pastores del